Hace años se creía que el lupus era una enfermedad rara. Hoy se sabe que es una enfermedad reumática que causa inflamación y afecta principalmente la piel y las articulaciones. Actualmente, todavía hay personas que piensan que es una enfermedad de graves complicaciones y consecuencias fatales. Sin embargo, con el diagnóstico correcto y oportuno, se puede ofrecer tratamiento adecuado al paciente y conseguir que viva con una buena calidad de vida. Si es tu caso, no te pierdas este programa. El lupus me suena, pero la verdad no. Lo que sé es que es una enfermedad que no tiene cura, que afecta los tejidos sanos y las células de las personas que la padecen. Es una enfermedad que te ataca en el sistema inmunológico y básicamente te puede atacar diferentes órganos del organismo. Las personas que la padecen inclusive pueden sufrir de anemia, dolores en las articulaciones y este tipo de afecciones. Sé que es una enfermedad y una enfermedad grave, pero no me acuerdo ahorita de qué es. No sé cuál es la enfermedad del lupus. Bueno, sé que es una enfermedad crónica que no tiene cura, que solo se controla y una celebridad como Selena Gómez la tiene. No sé realmente qué es, pero sí sé que es una enfermedad que no tiene cura. Solo he escuchado que es una enfermedad, pero realmente no sé más. Se queda rápido y te acaba, pero es todo lo que sé. Tengo entendido que es una enfermedad en la que tu sistema inmunológico te ataca y tiene varias manifestaciones, entre ellas afecta a la piel. Tengo entendido, es una enfermedad que se caracteriza porque el mismo cuerpo ataca, no reconoce su propio organismo, no lo reconoce y entonces lo ataca. Tengo la idea de que te da en la sangre, pero me parece que hace falta como más educación, más cultura sobre esta enfermedad, que digo, ¿no? Ahorita me preguntas, yo no sé, pero igual que el cáncer, igual que otras, y creo que no se está haciendo en México, ¿no? Y es muy importante porque pues son muchas vidas las que pueden salvarse si hay una política pública dedicada a que sepamos qué son las enfermedades y cómo combatirlas y sobre todo cómo prevenirlas, ¿no? Y tú sabes que es el lupus. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy toca hablar de salud. Y cuando planeamos este programa decidimos hablar de las enfermedades reumáticas. Cuando hablamos de enfermedades reumáticas inmediatamente pensamos en articulaciones, pero también se llaman enfermedades del tejido conectivo, enfermedades inmunológicas, enfermedades de la colágena. Y vimos que el tema era amplísimo, pero ¿cuál de estas enfermedades, que son más de 200 enfermedades reconocidas, reúne la mayor cantidad de características? Es el lupus, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe, muy buen día. Igualmente a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, la dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, es la vía telefónica y el número para hacerlo es el 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Por supuesto, a todas las personas que están aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y con mucho gusto también a nuestras y nuestro especialista. Bueno, pues entonces vamos a hablar de lleno de lupus. Ya vimos en el sondeo que algunas personas no saben bien qué es, pero saben que tiene que ver con el sistema inmunológico. En múltiples ocasiones aquí, en Diálogos en Confianza, les hemos platicado que el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. Yo siempre digo como si fuéramos un barco y estamos llenos de soldados, diferentes rangos en los soldados. Y aquí lo que sucede en el lupus es que hay un motín, nos desconocen y se vienen contra nosotros. Pero ¿quién mejor que nuestros especialistas para explicarnos exactamente de qué se trata, qué manifestaciones tienen y cómo sospecharlo? Tenemos un reportaje de qué es el lupus, vamos a verlo. El lupus es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que puede afectar varios órganos del cuerpo,
especialmente la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones. En esta enfermedad, el sistema inmunológico, que es como un ejército con cientos de soldados, está fuera de control, ya que en lugar de combatir las sustancias extrañas al cuerpo, empieza a atacar a las células saludables y no a los gérmenes. El lupus no es contagioso y se habla de que la prevalencia es de 10 a 50 casos por cada 100,000 habitantes. Afecta por lo general la salud de las mujeres en edad reproductiva y principalmente en la etapa de gestación. Existe la posibilidad de reactivación de la enfermedad y puede haber diversas complicaciones. Solo 1 de cada 10 hombres lo presentan. En razas afroamericanas y latinas se eleva hasta 200 casos por cada 100,000 habitantes. Las señales del lupus varían de una persona a otra. Los más comunes en la etapa inicial son dolor articular, especialmente por las mañanas, erupciones cutáneas en forma de mariposa con enrojecimiento en ambas mejillas y en el puente de la nariz, y fatiga crónica con o sin fiebre. Otros síntomas pueden ser caída del cabello, hipersensibilidad a los rayos ultravioleta, inflamación de los riñones, dolor de cabeza, anemia, disminución en el número de plaquetas, vasculitis, úlceras en boca y nariz, urticaria, dolor del pecho al respirar profundo, sentir picazón en las manos o piernas, tobillos hinchados, convulsiones, visión borrosa, orina espumosa, dolor o cambio de color en los dedos cuando hace frío, etc. La diversidad de síntomas hace que el lupus sea una enfermedad de difícil diagnóstico, por lo que puede llegar a ser un verdadero viacrucis para el paciente, quien llega a pasar hasta varios años sin saber realmente qué es lo que tiene. Hasta hoy no existe cura para el lupus. Sin embargo, con los tratamientos actuales, las muertes por esta enfermedad son cada vez más raras y los enfermos pueden tener calidad de vida. Como ven, son una gran cantidad de signos y de síntomas y es por eso que se llama lupus eritematoso sistémico, porque afecta todo nuestro sistema. Les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. La doctora Angélica Vargas Guerrero, bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. La doctora es reumatóloga, miembro del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología, adscrita al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. La doctora Odette del Carmen Díaz Avendaño, bienvenida, doctora. Mucho gusto, gracias. La doctora es nefróloga de adultos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE. Ella es además profesora del área de pregrado de la UNAM en el área de nefrología y miembro fundador de la Asociación Nacional de Nefrólogos de México. Tenemos a la doctora Hilda Esther Fragoso Loyo, que también es reumatóloga. Bienvenida, doctora. Miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y adscrita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias. Y finalmente al doctor Leonel Fierro. Bienvenido, doctor. Hola. El doctor es dermatólogo y dermato-oncólogo del Hospital General de México. Como ven, estamos reuniendo especialidades distintas para hablar de una sola enfermedad, por eso me refería yo a que era sistémico. Doctores, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cuál es el panorama o existe un registro de pacientes lúpicos en nuestro país con lupus? Desafortunadamente no hay un adecuado panorama en México. Lo hay en Latinoamérica porque hay un estudio grande que se ha hecho en todos los países latinoamericanos en los cuales se pudieron ver las diferencias entre las diferentes razas y también comparado con los Estados Unidos sobre todo, pero no hay una adecuada investigación acerca del lupus en México. ¿Qué tanta prevalencia existe del lupus en México? La prevalencia realmente en México es mucho más elevada de lo que realmente están enviándolas y se están reportando por medio de las estadísticas. Lamentablemente fue una enfermedad que durante muchísimo tiempo se subestimó realmente, pero nuestra población latina, mexicana y de toda América Latina, tiene una alta incidencia. Si estamos hablando de que entre la población latina casi el 43% de la población mundial presenta lupus, independientemente de nefropatía lúpica, que podríamos separarla un poquito del contexto. Y ahorita hablamos más tarde de qué es esto. Exactamente. Yo creo que realmente estamos mucho más elevados en la población y yo creo que esas tasas que estamos estimando, que nos da la información tanto de las organizaciones de salud, de las sociedades nefrológicas, reumatológicas, yo creo que están mucho más elevadas. Yo creo que vamos más de 10
pacientes que se estaban pensando sobre la población de 1000, yo creo que estamos mucho más altos. Mucho más elevado. Porque uno de los problemas aquí, como hemos visto, y vamos a ver a lo largo del programa, es la dificultad de diagnosticar y la confusión con otras enfermedades. Una pregunta obligada. Sabemos que es una enfermedad más común en mujeres. ¿Es nada más un dato epidemiológico o hay algún motivo que sea más común en mujeres? Bueno, pues precisamente por el género femenino se ha implicado cuestiones hormonales, pero esto ha sido estudiado básicamente en modelos animales. O sea, realmente no se sabe con certeza, no hay evidencia clara de por qué afecta más a las mujeres. Pero el caso es que es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. En general, la mayoría de las enfermedades reumatológicas, ¿estoy en lo correcto? Exacto. Sí. Exactamente. Afectan mucho más a mujeres. Sí, digamos que estas enfermedades reumatológicas abarcan un gran abanico de posibilidades diagnósticas y por eso la dificultad que mencionabas, porque hay datos clínicos que orientan hacia una o hacia otra, pero en términos generales estas enfermedades de la colágena o del sistema o del proceso inmunológico tienen que ver más en la población femenina y aparentemente los factores estrogénicos están un poco implicados, pero tiene razón Hilda, no hay una cuestión como sólida al respecto en la investigación todavía. ¿Los síntomas son similares en hombres y en mujeres? Relativamente sí, sin embargo lo que se sabe es que en hombres suele ser unas manifestaciones mucho más graves, tienden a tener mayor mortalidad incluso estos pacientes, entonces si bien se presenta menos es importante tener en cuenta esto, acudir con un especialista porque a veces se retrasan pensando precisamente en otras cosas, piensan no, los hombres no les da, etcétera, y no se atienden con el especialista adecuado. ¿Y a partir de qué edad puede aparecer el lupus? Bueno, pues se ha reportado desde la niñez, ¿no? Pero bueno, la edad pues de mayor presentación entre los 25 o 40 años. Pero hay niños que tienen lupus. Sí, va cambiando, como que epidemiológicamente sí hay estudios en los que describen que los niños pueden tener un poco más de relación entre el equilibrio entre los sexos, por ejemplo, pero conforme va aumentando la edad se va distinguiendo más hacia las mujeres y justamente lo que mencionas en la introducción del programa, entre los 20 y los 50 años es cuando viene el pico máximo. Y también esto tiene que ver con el pronóstico, es bien importante porque entre más tempranamente se diagnostica el lupus, hay más riesgos de que haya gravedad al respecto, a diferencia si se diagnostica, por ejemplo, después de los 50 años. Y claro, también hay lupus que se denomina el lupus del anciano, o sea, no solo es de jóvenes. Y a partir de los 50 años, pues el lupus puede aparecer y las manifestaciones sí son un poquito más diferentes que en la mujer joven, ¿no? O que en la persona joven. Les mencionaba yo al público al comenzar el programa que se llaman enfermedades reumatológicas de la colágena, inmunológicas, autoinmunes. ¿Cuál es el término adecuado para no perdernos en tanta terminología? ¿Cómo sería ideal que les llamáramos? Autoinmunes. De hecho, el lupus es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. Perfecto. Ahora quiero platicarles un poco, bueno, que nos platiquen ustedes un poco de historia del lupus. Lupus viene del latín que es derivado como del lobo. Y si bien una de las características, como vamos a ver más adelante, es dermatológica en la piel, que se pinta la cara en forma de alas de mariposa, pero yo la verdad desde que estudié medicina me queda la duda ¿y esto qué tiene que ver con un lobo? ¿Por qué sale el nombre? Los términos resultan ambiguos desde la exploración clínica y podemos hablar desde el siglo XV o desde la Edad Media, ¿no? Y entonces cualquier lesión ulcerosa que apareciera en la cara se semejaba a una mordida de un lobo, de ahí es la explicación del término. Sin embargo, bueno, se confundía con otras cosas, por ejemplo un cáncer de piel ulcerado o alguna otra entidad que pudiera producir una cicatriz grave, podría semejar esta mordida. Lo que pasa es que no solamente afecta la piel el lupus formando este eritema en alas de mariposa a nivel centrofacial, sino puede hacer otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, hay un tipo de lupus que se llama lupus discoide, que hace lesiones muy características, redondeadas y que pueden dejar cicatrices. A eso voy, esto es importante. Se llama lupus, ya vimos, porque eritematoso, eritema hablando en lenguaje médico quiere decir rojo, que está rojo y entonces las manchas son rojas. Y sistémicos, ya mencioné que la sintomatología es sistémica, pero el doctor acaba de tocar un punto muy importante. Uno de los diagnósticos diferenciales exclusivamente dermatológicos es el lupus discoide. Correcto. Porque muchas veces son los dermatólogos el primer contacto con pacientes con lupus. Los pacientes llegan con la cara enrojecida durante un periodo crónico y van a solicitar consulta porque no se ven de una forma agradable. Pero a la hora de estar interrogando y haciendo la exploración clínica resulta que tienen otras manifestaciones. Les duelen las articulaciones, tienen dolor de cabeza, tienen cansancio, fatiga crónica,
tienen molestias al orinar, tienen úlceras bucales, etcétera. Vamos encajonando a los pacientes hacia cierta idea diagnóstica, aunque su solicitud solamente sea por el enrojecimiento. ¿Y el lupus discoide qué es? Porque mucha gente le dice, ¿tienes lupus discoide? Ah, tengo lupus. Y normalmente se refiere uno al lupus eritematoso sistémico. También es un tipo de lupus, nomás que no tiene implicación sistémica. Tiene un factor autoinmunitario sobre las células, pero exclusivamente cutáneas. Y afortunadamente muy pocos de esos casos pueden agravarse o migrar hacia la forma sistémica. Entonces podemos decir que el lupus discoide básicamente se limita estrictamente a la piel. cutáneo. ¿Y las lesiones de la piel son parecidas a las lesiones del lupus sistémico? No siempre, sí puede haber algunas lesiones enrojecidas que establecen el diagnóstico diferencial. De hecho, el reto para el dermatólogo es establecer si ese paciente que tiene manifestaciones de lupus solamente tiene la forma cutánea o tiene la forma sistémica. Y eso lo podemos hacer juntando criterios para establecer el diagnóstico que hablaremos más adelante, pero una de las opciones es establecer biopsias de piel. Pero ya tocamos el punto dermatológico. ¿A qué le decimos al público? Personas que tengan, ¿qué tienen que ir con un dermatólogo? Enrojecimiento centrofacial, sobre todo en el dorso de la nariz y en la parte extensa de las mejillas, dando este aspecto que llamamos en alas de mariposa. ¿Como un antifaz? Como un antifaz enrojecido que se extiende hacia las zonas laterales a partir de la zona centrofacial, pero no es la única manifestación y no todos los pacientes se ponen así. Ahí lo tienen. Primero de los datos para sospechar lupus. Si tienen una mancha roja en la cara que no saben qué es, acuden con el dermatólogo que seguramente les preguntará si tienen otros síntomas, como lo acaba de mencionar el doctor, para ver si es lupus o si es únicamente lupus discoide o alguna otra enfermedad dermatológica. Vamos a ir a un corte, pero regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza, hablando del lupus eritematoso sistémico. Mándenos todas sus dudas. Aquí los estamos esperando. El sistema inmunológico es el sistema que fundamentalmente está en las células, pero también en todo nuestro organismo, y que es el que se encarga, digamos, de defendernos de diferentes agresores. Entonces es un sistema muy especializado que fundamentalmente está dirigido para defendernos. Dentro de este sistema inmunológico se encuentran los linfocitos. Los linfocitos se dividen en dos grandes ramas, los linfocitos T y los linfocitos B, y dividen a nuestro sistema inmunológico en un sistema que conocemos como el sistema humoral, que está mediado por nuestros anticuerpos, y otro sistema que se llama celular, que está mediado por las células que nos defienden. Entonces hay anticuerpos y hay células especializadas en defendernos. De tal modo que el sistema inmunológico se puede alterar o afectar en un grupo celular. Excepcionalmente, y solamente en las inmunodeficiencias con las innatas con las que uno nace, pudieran estar afectados muchos grupos celulares. En el caso de las enfermedades reumatológicas, se afecta a un grupo celular. Cuando hablemos de lupus, hablaremos de que lo que queremos es que se regule el sistema inmunológico porque está acelerado. Entonces, lo que necesitamos son medicamentos que regulen este sistema inmunológico para que no siga produciendo anticuerpos contra nosotros mismos. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Fedra. Y ahora a continuación, bueno, ya conocimos parte, ahora si quieren ustedes profundizarán un poco más. Pero antes vamos a darle lectura a algunos comentarios y llamadas. Nos dice en una llamada Mari, me diagnosticaron a los 27 años lupus eritematoso sistémico. Actualmente tengo 38 años, quedé cuadraplégica, tuve agua en los pulmones e irrigación en la vejiga. Me recetaron micofenolato de mofetilo, tomé nifedipino para la presión y danazol. Casi un año estuve cuadraplégica con los cuidados adecuados. A los 2 años de mis primeros pasos, di mis primeros pasos. Después me sometí a rehabilitación. Actualmente estoy estable, pero con tanta prednisona tengo desgaste de cadera. Me canso mucho. El ortopedista me dice que necesito cirugía, pero podría haber riesgos por el padecimiento que tengo. ¿Qué recomendación me pueden dar los médicos? Esta otra llamada le pertenece a Ivette Evangelina. Mi padre falleció de lupus. En un tiempo le dieron quimioterapias y al final le atacó todo el sistema a los riñones. No duró mucho tiempo después de que se lo diagnosticaron. ¿Por qué una persona con lupus vive poquito tiempo a partir de que lo diagnostican? Ya lo comenzaban a explicar hace un momento. En realidad no es que sea poquito, sino más bien depende de
o qué tan tarde se haya diagnosticado en realidad. Pedro Rosas, quiero saber si la vasculitis es un tipo de lupus. Y finalmente, este es otro comentario de Nick LC. Mi suegra fue diagnosticada con lupus hace aproximadamente 20 años. A mi mamá también se lo diagnosticaron hace 11. Mi pregunta es, ¿qué probabilidad tienen mis hijas de padecerlo? ¿Existe alguna manera de prevenirlo? ¿Deberían tener cuidados especiales en ellas? ¿Hay algún signo que me pudiera alterar la enfermedad? Mis niñas tienen 4 y 1 años. Pero independientemente de la edad, la pregunta aquí es si tiene algo que ver con lo hereditario o no. Todas las preguntas que nos estén mandando, y se los agradecemos a lo largo del programa, van a quedar contestadas, muchas de ellas dentro del mismo plática que vamos llevando, y todo lo que queden yo lo estoy anotando, no se apuren, en el último bloque van a quedar resueltas todas sus dudas. Tenemos aquí mucha gente que agradezco en el público el día de hoy, que nos vienen a acompañar para apoyarnos y hablar un poco del lupus. Y primero que nada tenemos con nosotros a Jesús. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres platicar del lupus? Pues que soy paciente diagnosticado desde hace 7 años. Tengo un tratamiento de esteroides, ácido micofenólico, enalapril, y pues simplemente que las personas que lo lleguen a tener, pues que se cuiden, que lleven su tratamiento adecuado y pues sigan las indicaciones de los médicos, sobre todo el reumatólogo, que es el que pues se encarga más de llevar el seguimiento de esta enfermedad. ¿Cómo te diste cuenta que tenías lupus? ¿Qué sentías tú? Cuando hace 7 años empecé yo con moretones en todo el cuerpo. Empecé con moretones, pero eran moretones un poco pues feos, y tenía ¿cómo se llama? Úlceras en la boca. No, tenía sangrados nasales, pero eran muy fuertes. De hecho, mi sangre no era roja, era como naranja. Y fue de que tenía anemia, dolores articulares, dolor de cabeza, y me estaba hinchado. ¿Y tardaste mucho en llegar con un reumatólogo? No, de hecho no. Oye, dile a la gente que nos está viendo ahorita, tienes 7 años, ¿vives una vida normal? ¿Haces de todo? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Qué te dedicas? Trabajo, ahora sí que estoy trabajando, llevando una vida normal. La dieta que dan el departamento de nutrición, la dieta, y haciendo la vida normal, o sea, no hay ningún cambio de tu vida cuando tienes detectada esta enfermedad. Perfecto, muchas gracias. De nada. Samantha, hola. Hola, buenos días. Me dijiste que estabas muy nerviosa. Un poquito. ¿Y ahorita qué tanto más que te está viendo tanta gente? Pues más o menos, no tanto. Ya se te pasó, ¿verdad? Ya. Cuéntanos a ti, ¿qué pasó contigo? Pues tengo 17 años y yo llevaba una vida muy normal. Me diagnosticaron hace 11 meses. Hace 11 meses, ¿qué síntomas tenías? Empecé con una comezón muy desesperante en los pies, que incluso pensamos que era un hongo, pero no. Porque días después se empezó a convertir en dolor muy fuerte. Y me llevaron al médico y dijeron que necesitaba hospitalización. Fue con especialistas y todo. Y durante un mes me estuvieron haciendo muchos estudios y tenían 3 diagnósticos que podría ser artritis, lupus o cáncer, pero pues dio lupus. Llevo una vida muy normal hasta ahorita. Con el tratamiento que llevo es cortisona o prednisona, como se le dice, hidroxicloroquina, bolos de ciclofosfamida. Y pues aparte de lupus tengo otra enfermedad que se llama síndrome antifosfolípidos, y es que se asocia al lupus. Se asocia al lupus y es con aspirina Protect, que es anticoagulante. Porque el síndrome antifosfolípido produce trombos, entonces lo que te están haciendo a ti es dar aspirina para evitar que produzcas estos trombos. Sí, incluso estando internada me dio vasculitis. Ahorita vamos a platicar de todo eso. ¿Te sientes bien? Sí. Qué bueno, pues gracias por compartir con nosotros. Sí, gracias. Tenemos otro testimonio que está ya grabado. Vamos a ver esta cápsula de otro paciente con lupus. Tengo 48 años, tengo lupus eritematoso sistémico.
desde hace 25 años. Los primeros síntomas fueron infección en las vías urinarias muy recurrentes, posteriormente dolor articular, inflamación, caída de cabello. Estaba yo atendiéndome con un ginecólogo. Empezó a tener esas infecciones muy recurrentes y él me daba antibiótico para que se curaran. Pues duraba yo una semana bien y a la siguiente nuevamente infección. Y así varias veces. Cuando me diagnostican, el lupus estaba atacando, pero fuertísimo, ¿no? Me estaba atacando muy, muy fuerte. Hasta que finalmente caí muy grave en el hospital. Estuve ahí durante mes y medio. De ese mes y medio estuve como unos cuatro noches en terapia intensiva, con muchos problemas de salud y con muy malos pronósticos. Fue mi primer brote, como le decimos, y el único que he tenido en estos 25 años, porque no he vuelto a caer en el hospital por un brote o por una recaída. Después de ese mes que estuve debatiéndome entre la vida y la muerte, porque el lupus estaba sumamente agresivo, atacándome todos mis órganos, principalmente el riñón, me causó una nefritis tipo 4. Tuve problemas de vasculitis, muchos sangrados. Después de estar ese mes y medio en el hospital, finalmente pude superar esa crisis y me dan de alta con muchos medicamentos y con un tratamiento para mi riñón, un medicamento intravenoso que se llama ciclofosfamida, que lo tomé durante 2 años. Pero gracias a esa terapia mi riñón se recuperó al 100% y hasta ahorita ha estado bien. Después de que me dan de alta del hospital, yo me tardé para poderme recuperar y estar en remisión desde hace 19 años, me tardé como unos 7 años, donde estuve luchando muy fuerte contra la enfermedad. Tengo prótesis en las 2 caderas porque las cabezas femorales se necrosaron, entonces me pusieron unas prótesis. Tengo un tobillo operado también con una grapa y finalmente entro en remisión. Entrar en remisión quiere decir que mi lupus está completamente controlado. Una vez estando en remisión y ya operada de mis 2 caderas, me nace el gusanito de poder tener un hijo y afortunadamente me embarazo rápido. Me fue muy bien, muy bien en mi embarazo. Yo siempre he dicho que la mejor etapa que he vivido desde al ser diagnosticada hasta ahora fueron esos 9 meses de embarazo. Y mi hijo nació sano, sin ninguna complicación, ya va a cumplir 18 años. Mi vida en la actualidad trato yo de que sea lo más normal posible, aún con mis discapacidades, con mis cuidados que debo de tener. Mi sueño es que se encuentre la cura del lupus, para que todas las personas que lo padecen o que son recientemente diagnosticadas se puedan curar. Le agradecemos mucho a Blanca por habernos compartido su testimonio y evidentemente pues la calidad de vida se puede lograr mucho más siempre y cuando nos apeguemos al tratamiento médico. Les comparto esta otra llamada o comentario, nos dice Roxana Nastienka. Una vecina me platicó que tenía dificultad de quedar embarazada. Ni un doctor podía diagnosticarla de los padecimientos que tenía. Ella tenía dolor en las articulaciones, anemia, ronchas y resequedad en la piel, etcétera. Y en su segundo embarazo, de alto riesgo por cierto, fue a consulta a un DIF y en cuanto entró, el doctor le comentó, usted tiene lupus y no se va a embarazar, a lo cual ella le respondió, este es mi segundo embarazo. Él le dio el medicamento adecuado, ahora ya sabe que se puede controlar su enfermedad y tiene cuidado según sus dolencias. En el segundo caso que conozco del lupus, la chica falleció a los 31 años de edad. No sé cuál fue el diagnóstico exacto y cuánto tiempo tardaron evidentemente en hacerlo, pero las complicaciones y la etapa en la que se encuentre, se diagnostique, pues eso complicará mucho más. Y yo creo que eso es clave y lo vimos ya con el testimonio de Blanca. Afortunadamente a ustedes les fue mucho mejor, a Samantha y a Jesús en sus diagnósticos que fueron más apresurados. Yo creo que se ha creado mucha conciencia médica de la presencia de la enfermedad. Pero yo quiero aprovechar que están aquí los panelistas y voy a hacer un sondeo de todo el organismo para que sepan cuáles pueden ser los síntomas. No tenemos tantísimo tiempo, pero para que sepan. El problema básico del lupus, y corríjanme, es que como se está atacando a nuestro propio organismo, por nuestro propio organismo se está creando inflamación. Correcto. Entonces el problema es que se están inflamando diferentes órganos y sistemas. Entonces vámonos por aparatos y sistemas. Ya vimos la piel, que seguimos por aparato circulatorio. ¿Qué es la vasculitis que ya se mencionó? Pues bueno, la vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos, que puede ser una manifestación también de lupus. O sea, entra dentro
la heterogeneidad y lo complejo de las manifestaciones. Entonces se inflama y pues bueno, lo que implica puede haber infartos, puede haber hemorragia en las diferentes zonas que puede afectar. Acuérdense que los vasos sanguíneos son tubería que llevan sangre. Imagínense que se inflame, o no pasa la sangre o se rompe y hay una hemorragia. Claro, y hay vasos sanguíneos pues en todo el cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces puede haber desde una vasculitis cutánea bajita en los dedos hasta vasculitis muy importantes en el riñón, en el sistema nervioso central, y de acuerdo a eso pues va a ser las manifestaciones que vamos a observar. Es decir, por una vasculitis, o ya hablaron de un síndrome antifosfolípido que se asocia, puede haber una trombosis en la cabeza o una hemorragia cerebral. Claro. Inflamación de, ¿qué sucede por ejemplo con los ojos? Bueno, en los ojos pueden simplemente tener desde sequedad, lo cual muchas veces en esta ciudad decimos es la contaminación, etcétera. Puede haber inflamación, puede haber de pronto trombosis, sobre todo cuando se asocia a síndrome antifosfolípidos y pierden la vista súbitamente, pero también puede afectar, por ejemplo, las articulaciones, puede inflamar las articulaciones o doler. ¿Todas? Frecuentemente afecta las articulaciones de las manos, las rodillas, los tobillos, muy parecido a lo de la artritis reumatoide. Y de ahí quisiera aprovechar para tomar lo que hablan del diagnóstico diferencial, de que muchas veces se confunden. En general, las enfermedades autoinmunes comparten muchas manifestaciones. Entonces, a veces no es tan fácil, sobre todo que a veces incluso algunas pruebas de laboratorio, sobre todo en un inicio, pueden ser similares y demás. A veces el diagnóstico no es sencillo y a veces el seguimiento es el que da la pauta. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que se ha mencionado mucho del tratamiento con los esteroides. Allá vamos. Más que nada tener mucho cuidado en eso para no satanizarlos ni tampoco abusar de ellos, ¿no? Vamos a hablar un bloque completo de tratamiento de lupus, creo que eso es importantísimo. ¿Qué quiere decir inflamación de la serosa, serositis? Bueno, serositis es una capa de células que cubre diferentes órganos, por ejemplo, el pulmón y el corazón. Entonces, ahí tenemos el pericardio y tenemos la pleura. Y la pleura. Entonces, estos anticuerpos pueden alojarse ahí e inflamar estas dos estructuras, y entonces la manifestación clínica va a ser derrame. Va a ser líquido, una colección de líquido en estas estructuras, y esto puede producir principalmente dolor. También puede pasar en el peritoneo, que es otra de las membranas. Que se llama citis también. Y hay peritonitis también asociada a lupus. ¿Y por qué tenemos una nefróloga aquí sentada? ¿Por qué es tan importante el sistema nefrológico en el lupus? El sistema nefrológico se dice así, podríamos hablarle de sistema urinario prácticamente. Okay. En respecto al riñón, la inflamación que se produce a nivel renal puede estar acompañada o no de la presencia del lupus eritematoso sistémico. Podemos tener algo que se denomina nefropatía lúpica. Esto significa que se altera la función del riñón, tanto a nivel de lo que sería lo que comúnmente se conoce como orinar. Las personas normalmente pueden edematizarse y tener otros patrones de alteración a nivel renal que pueden llevar incluso a hemodiálisis. Ok, es decir, el lupus afecta y te puede hacer que te falle el riñón, que tengas que tener una hemodiálisis. Y ahorita vamos a regresar después de este corte a seguir hablando del riñón, porque el riñón también tiene que ver con la presión arterial. Y hemos hablado también de anemia, que también se asocia al riñón. Por otro lado, hablamos también ya de sangrados, afecta a las células, las plaquetas. Ahí se manifestó con moretones. Y otros que no son órganos, pero el sistema inmunológico per se, que es muy importante que hablemos. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza. El lupus eritematoso generalizado, digamos que es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. De tal modo que el cuadro clínico y las manifestaciones son muy diversas, pero tiene que reunir suficientes manifestaciones clínicas que junto con exámenes de laboratorio nos hacen hacer el diagnóstico. Tal vez las medidas de foco rojo que nos orientarían a acudir con un médico reumatólogo, con un médico internista que nos haga una buena historia clínica es inflamación de las articulaciones de las manos y de los pies, por ejemplo, durante más de 6 semanas, acompañadas de manifestaciones como caída de cabello, úlceras en la boca, exposición al sol con la aparición de eritema en la cara, más
tal vez una frecuencia de infecciones, también manifestaciones renales que nos hacen hincharnos de las piernas, elevar la presión arterial, con caída de cabello, con úlceras orales, también nos pueden hacer sospechar de que algo está pasando en nuestro sistema inmunológico y hay que acudir con un reumatólogo. No hay un dato pivote, ¿no? Porque las manifestaciones articulares se comparten también con otras enfermedades, pero fundamentalmente yo creo que el dato que más nos orientaría a cuándo ir con un reumatólogo, cuando después de una exposición al sol aparecen manchas o aparecen síntomas de dolor articular o de cualquier otro tipo de manifestación. Las pruebas son anticuerpos antinucleares y de estos anticuerpos antinucleares hay que dividirlos en anticuerpos contra DNA, anticuerpos contra SM, anticuerpos contra RNP. Para el caso de lupus, se tienen que pedir primero los anticuerpos antinucleares y hacer especificidad a qué tipo de anticuerpo y qué tinción tienen las pacientes. Pero si no tenemos nada de esto y estamos en un pueblito, en Guerrero, y no tenemos un examen de laboratorio tan sofisticado, con pedir una biometría hemática, y la biometría hemática nos muestra que hay linfocitos bajos y leucocitos bajos, y puede haber anemia o disminución de las plaquetas, eso es una orientación franca para el diagnóstico de lupus. Bueno, pues ahí lo tienen. Como ven, sí existen armas diagnósticas para llegar a un diagnóstico certero. Y estamos platicando justamente de la nefropatía lúpica. Ya nos dijo que puede haber insuficiencia renal y requerir diálisis o inclusive un trasplante, probablemente los pacientes con lupus. Pero hablábamos de qué hay de la presión arterial y qué hay de que se bajen también plaquetas, por ejemplo. Bueno, en el caso de la presión arterial está totalmente asociada a la función renal. En el momento en que el riñón es atacado por estos anticuerpos y por todo este mecanismo inmunológico, lo que se produce es que se detenga el riñón, digámoslo de esta manera para que se pueda entender fácilmente. Por lo tanto, los mecanismos que hacen que esa presión arterial se esté movilizando quedan totalmente limitados a otro mecanismo que es volumen. El paciente comienza a edematizarse, empieza a alterar, hincharse prácticamente, más bien se hincha, puede hincharse de diferentes partes, incluso pueden realizarlo prácticamente en días, ni siquiera llegamos a una semana. Esto va haciendo que el paciente comience a disminuir incluso el volumen urinario. A la par, obviamente, va cayendo algo que denominamos tasa de filtración glomerular, o sea, el paciente deja de orinar. Al estar edematizado, se empieza a aumentar la presión arterial y empiezan a caer otra cascada de eventos en este proceso. Ya a este proceso nosotros encontramos un paciente altamente dañado, prácticamente en todo su organismo, y de hecho se denomina rápidamente progresiva. ¿Por qué? Porque es rápida esa evolución a nivel renal. Pueden ser pacientes que hayan tenido en alguna ocasión algún otro síntoma o más bien algún método diagnóstico, pero no fue bien interpretado y estaba prácticamente al inicio. Se mencionaba hace rato los métodos diagnósticos que estaban mencionando, los cuales pueden ser altamente sofisticados, sobre todo para ciertos hospitales de tercer nivel. Pero si hablamos prácticamente en lugares como estaban mencionando ahorita, la Sierra de Oaxaca o a veces un simple examen general de orina con una lectura que se denomina proteínas, nos puede comenzar a dar un poco la pauta para empezar a tener en conocimiento o en uso ese tipo de enfermedad. No quiere decir que sea la enfermedad propiamente, pero sí comenzar. O sea, la presencia de proteinuria ya nos está indicando de que algo está pasando en ese riñón, independientemente que ya a la larga o en el trayecto se alteren estos mecanismos de presión arterial, sistemas que controlan renina, angiotensina, o sea, una serie de mecanismos que van evolucionando hasta el final o la etapa más crítica, que sería la pérdida de esa función renal. Entonces, como vemos, hay el laboratorio que puede ser mucho más complicado, pero partiendo desde el laboratorio simple puede darnos una idea desde una biometría hemática, que pueden estar bajas las plaquetas, bajas los leucocitos, que ya hablamos de este sistema de defensa, que a pesar de que se vaya en contra de nosotros, no funciona bien contra las infecciones allá afuera y nos hace mucho más susceptible a las infecciones. Tenemos un comentario anónimo del público sobre el lupus y embarazo. Hola, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias. Platícanos. Pues sí, yo tengo lupus desde hace 7 años. En ese entonces yo tenía enfermedad recurrente de garganta, entonces vieron que era alérgica a muchas cosas y me empezaron a vacunar.
Y a raíz de las vacunas empecé con mucho dolor articular, de rodillas, de codo, de todo. Y me empecé a sentir mal. Afortunadamente, llegué muy rápido con un reumatólogo que mi mamá me recomendó y él me dijo que ya podía ser artritis o lupus. Se hicieron las pruebas que ahorita comentaron y pues salió lupus y empecé con tratamiento de plaquenil y no te apures, no importan tanto los nombres, con tratamiento, sí. Sí, después me dio como que varicela y se me complicó más la cosa y ya me tuvieron que poner corticosteroides. ¿Y estás embarazada? Ahorita estoy embarazada. ¿Y bien controlada? Controlada, sí, llevo como un año más o menos controlada y ahorita llevo, gracias a Dios, 4 meses de embarazo. Felicidades, que todo salga súper bien. Muchas gracias. Y gracias por compartir, Oscar. Parece que hay llamadas. Así es, tenemos más llamadas. Luis Santamaría Sánchez nos dice, mi esposa empezó con manifestaciones. Se le pusieron las manos moradas, los pies se le inflamaron y los dedos se le ponen de color blanco. La lengua como si tuviera fogazos. Veíamos de hecho ya algunas imágenes. Además de sentir cansancio, ¿algún tratamiento que nos puedan orientar con estos síntomas? ¿Qué tanto puedo indicar su grado de lupus? Nos dice María Espinosa, tengo lupus eritematoso. Me lo diagnosticaron hace medio año. ¿Puedo tomar medicinas naturistas? ¿Esto puede ayudar en algo o por el contrario complicar el tratamiento? Felicia Castañeda, mi hija tiene dermatositis y quiero saber si esto tiene alguna relación con el lupus. Nos dice también, acá hay más comentarios. Este es de cuando digo, ¿cuál sería el síntoma o signo inicial en niños con lupus? Eva Cortés, mi padre falleció de lupus, le salió una mariposa y agua en los pulmones, de 33 años, Eva. Otros comentarios acá, nos dice Guadalupe López Sánchez, es una enfermedad muy agresiva. Yo perdí a mi mamá hace 10 años por esta enfermedad. Desafortunadamente, no hay mucha información en cuanto a la enfermedad. Lina Reyes nos pregunta, ¿tendrá que ver algo el lupus con la diabetes? ¿Existe alguna relación? Elena Chávez, tengo una prima con lupus y gracias a Dios cuando está cuidando su alimentación y sus medicamentos, está bien en este momento. Por otra parte, aprovecho este espacio para decirles que si por favor pueden hablar en algún otro día de glucogenosis, me urge saber del tema. Muy bien, muchas gracias. Viridiana Are, yo tengo lupus desde hace 3 años y justo cuando me embaracé estuve muy mal. El lupus dañó mi riñón y el corazón. Mi hijo tuvo muchos problemas al nacer y yo estuve muy delicada. Al nacer mi hijo prematuro y muy pequeño, porque esta enfermedad es muy difícil para mí, ya que truncó mi carrera universitaria y me alejó además de muchas amistades. Apenas la semana pasada tuve una recaída y me siento muy mal. Aunque tengo por quién luchar, es muy difícil. La verdad es que la vida cambia mucho y es difícil cuando tienes que luchar contra la gente que no te cree que estás enferma. Me gustaría que hicieran hincapié sobre esta enfermedad. Este es un punto importante también. La gente que nos rodea, familiares, seres queridos, o tal vez en nuestros trabajos, que es donde pues más a prueba estamos de lo que estemos rindiendo, muchas personas piensan que se exagera. Y entonces no solamente el diagnóstico tardío es una complicación, sino la poca fe que se tiene alrededor y en realidad, pues ya nos lo han compartido varios testimonios aquí en el estudio, es algo con lo que dificulta de verdad la calidad de vida. Claro, es muy aparatosa la enfermedad cuando está activa. Yo me permitiría decir de que existe algo muy importante, que es la prevención. Sabemos que no podemos prevenir al 100% qué persona es la que va a padecer lupus, pero si tenemos una conciencia en la cual realizamos estudios y nos acercamos como población hacia los sistemas de salud, esto yo creo que minimizaría un poco el problema en sí, aparte de tener una cultura y conocimiento sobre la enfermedad, no mitos y leyendas, o sea, realmente conocerla, porque lamentablemente a veces la información se distorsiona y entonces existe este problema para poderse acercar. O la gente va hacia medicina tradicional o va hacia otro tipo de medicinas o busca otro tipo de ayuda. Pero yo creo que estos sistemas de comunicación hacia este tipo de enfermedades, como toda la mayoría de enfermedades crónicas que tenemos en el país,
merecen una mejor atención de divulgar correctamente, no de generar más conflictos hacia la información. O sea, que la información que llegue a la población sea fácil de digerir, comprendida, entendida y saber que se tiene que realizar por lo menos una vez al año, 2 veces al año, chequeos generales y no nada más en cierta población, sino que en toda la población en sí. Yo agregaría que esto sí es sumamente importante porque lo que determina el pronóstico del paciente y sus síntomas tiene que ver con la oportunidad o más rápido tiempo en el diagnóstico. Como suele pasar con casi todas las enfermedades, aquí siempre hablamos de muchas veces no prevenir porque no existe una prevención contra el lupus, no hay algo que lo prevenga. Sin embargo, es cierto que entre más tempranamente lleguen a tomar diagnóstico, obviamente el pronóstico va a ser mejor. Sin embargo, el lupus, de hecho, se ha dicho que probablemente en unos años la vamos a ver varias enfermedades, dividida en varias enfermedades. ¿Por qué? Porque el espectro es muy variable. Desde que puede ser únicamente lupus cutáneo, a tener manifestaciones de leves a moderadas, a llegar a ser grave y aumentar la mortalidad. No, por ahí hubo alguna pregunta en la cual decían que por qué vivían poco después del diagnóstico. No es que vivan poco después del diagnóstico. Número 1, el paciente hay que ver si está recibiendo, si tiene el diagnóstico correcto, si está realizando las modificaciones que se le indican y tomando un tratamiento adecuado y ver qué órganos son los que está afectando. Porque cada paciente tiene órganos diferentes afectados y eso es realmente lo que va a determinar gran parte de su pronóstico. Sí, es que decíamos que esencialmente lo que produce el lupus es inflamación, pero lo presenta a diferentes niveles. No es lo mismo que se te inflame nada más la piel o la boca, a que se inflame el cerebro o el riñón, desde luego. Entonces el pronóstico cambia, porque parecería que todo es fatalista en el lupus y no siempre. Si el paciente es diagnosticado a tiempo, acude a su consulta porque dice, oiga, mi mamá y mi hermana tienen lupus, ¿no tendré yo lupus? Bueno, pues entonces da la oportunidad de que se atienda más rápido y que se establezca con un médico especialista, que se aleje de términos tal vez un poco tradicionales que lejos de ayudar sí pueden causar más problemas y además estar pendiente de algo que mencionaban los panelistas hace un momento en el comentario, puede haber algunos detonantes de lupus. Por ejemplo, el embarazo es uno de ellos. Otra es la exposición a algunos medicamentos. Al sol. Sí, al sol también, desde luego, una exposición prolongada o intensa puede detonar el lupus. Entonces, tener conciencia al respecto. Y sí, hay falta de información en nuestro medio, pero esto es súper importante. Este programa es súper importante porque eso es lo que da información al público. Y también yo creo que muy importante es dejar claro que depende mucho de la manifestación que el paciente presente, es el tratamiento que se va a indicar. No todo es que quedó con cuadriparesia, que el riñón. Puede haber manifestaciones leves y el tratamiento es más tranquilo. Y claro, si tiene una nefropatía o tiene alteraciones neurológicas, pues el tratamiento debe ser igual de intensivo para tratar de detener esto. Yo creo que es una cosa importante que aclaremos aquí, que hemos oído cosas muy dramáticas a lo largo del programa de lupus que sí puede presentarse, pero también hemos visto en el público y en testimonios gente que han tenido exacerbaciones de lupus y luego se apaga. ¿Nos podrían hablar un poco de esto? Claro. Bueno, en primera, si tienen un tratamiento adecuado y con un diagnóstico temprano, generalmente en los pacientes que tienen manifestaciones de leves a moderadas, se puede llegar a el momento en el que están estables, que están en remisión, por decirlo así, o no en remisión, pero están tranquilos de la enfermedad. Y, por ejemplo, ese es un buen momento cuando alguna paciente quiere embarazarse, indispensable saber si está inactiva y que por lo menos lleve un periodo mínimo de 6 meses que esté inactiva. 2, que, por ejemplo, no tenga nefropatía, que eso es importante, hipertensión pulmonar. Nefropatía es daño renal. Daño renal, que no tenga daño renal y que no tenga aumento de la presión de la arteria pulmonar, que eso habitualmente en las revisiones o en la exploración se pueden sospechar e investigar. Otra, los pacientes que tienen unas manifestaciones de moderadas a graves, obviamente el tratamiento, independientemente de que sea intensivo, el lograr la remisión a veces, a pesar de un tratamiento adecuado y demás, no siempre es posible. ¿Ok? Entonces, obviamente, dependiendo de esto, tienen que ir hablando con su médico para ver qué esperar, qué tan grave tengo, cómo está la situación, por ejemplo, en mi riñón, ¿no? Si tengo una afección que fue aguda, detectada a tiempo, le dieron tratamiento, pues probablemente voy a responder muy bien. Pero si ya tengo, yo les digo a los pacientes, mucha cronicidad, muchas cicatrices, por decirlo de alguna manera, en el riñón, probablemente lo que yo puedo esperar de mejoría
no sea tanta, ¿no? Igual si tengo daño al sistema nervioso central. Entonces, depende mucho de la gravedad. Y también dejar claro que, pues por definición, es una enfermedad que cursa con remisiones y exacerbaciones. Crisis también se les llama. O sea, sí. el paciente puede estar muy bien con el tratamiento, pero desafortunadamente en algún momento se va a activar. Por eso es importante el apego con el médico, porque aunque no podemos prevenirlo, pero podemos detectarlo pronto y detener, ¿no? Porque esto es como una bola de nieve, empieza a activarse y se sigue y se sigue. Y retomaría lo que mencioné hace un momento, hay que creerle a los pacientes con lupus, porque a veces uno no los ve tan dañados, dice, pues está rosadita de la cara, pero realmente se sienten muy mal, ¿no? O está exagerando para no venir a trabajar, o está fatigado todo el tiempo. La verdad es que el lupus sí deteriora la calidad de vida, deteriora la capacidad de acción todos los días. A veces no se pueden levantar, hay que tener paciencia con ellos. Tenemos que ir a un corte, ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Mañana tocaremos un tema de vital importancia para toda la sociedad y yo diría que para todo el mundo. Hablaremos del abuso sexual infantil. Se puede prevenir. Y es que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios en menores de 14 años. Cifras que desde luego pues alarman a cualquier persona. Por su parte, CEAMEG, el Centro de Estudios de Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, señala que en México alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual. Y el asunto no solamente queda allí, porque datos de la Asociación Civil Asexoría señalan que un 80% de los casos de abuso sexual ocurren dentro del hogar, siendo los padres en un 27% de los agresores, 18% los tíos, 16% los vecinos o una persona muy cercana a la familia, mientras que en el 12% de los casos el agresor es el hermano mayor. Desde luego escuchar esto a cualquiera le eriza la piel, y esto así es y desde hace muchos años. ¿Por qué entonces el tema se invisibiliza? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Cómo se puede sobre todo prevenir el abuso sexual en niñas y niños? Todos tenemos que actuar, todas y todos tenemos que actuar con respecto a esto. ¿Pero qué podemos hacer? Pues mañana entonces les recomiendo no se pierdan el programa de Diálogos en Confianza. 9:30 en punto de la mañana. 53 41 44 35 es el teléfono para que reserven un lugar aquí en el estudio y vengan a compartir con nosotros. Este es el resumen a continuación de la primera parte del programa de hoy. Lamentablemente fue una enfermedad que durante muchísimo tiempo se subestimó realmente. Nuestra población latina, mexicana y de toda América Latina tiene una alta incidencia. No se sabe con certeza, no hay evidencia clara de por qué afecta más a las mujeres. Sabemos que estas enfermedades reumatológicas abarcan un gran abanico de posibilidades diagnósticas y por eso la dificultad que mencionabas. Lo que se sabe es que en hombres suele ser unas manifestaciones mucho más graves, mayor mortalidad incluso estos pacientes. Conforme va aumentando la edad, se va distinguiendo más hacia las mujeres y justamente lo que mencionas en la introducción del programa, entre los 20 y los 50 años es cuando viene el pico máximo. Entre más tempranamente se diagnostica el lupus, hay más riesgos de que haya gravedad al respecto, a diferencia si se diagnostica, por ejemplo, después de los 50 años. De hecho, el lupus es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. La vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos, que puede ser una manifestación también de lupus. A veces el diagnóstico no es sencillo y a veces el seguimiento es el que da la pauta. Respecto al riñón, la inflamación que se produce a nivel renal puede estar acompañada o no de la presencia del lupus eritematoso sistémico. Se denomina nefropatía lúpica. Esto significa que se altera la función del riñón tanto a nivel de lo que sería lo que comúnmente se conoce como orinar. Las personas normalmente pueden edematizarse y tener otros patrones de alteración a nivel renal que pueden llevar incluso a hemodiálisis. Tengo lupus eritematoso sistémico y tengo 31 años. A los 30 años empecé con una gripa y a partir de ahí empecé con dolor articular, que tardó más o menos 2 semanas. Y ahí me hicieron estudios y a la semana me diagnosticaron lupus. Fui con el reumatólogo, me hizo los estudios un martes y el
jueves yo ya tenía resultados. Cuando me dieron el diagnóstico fue muy devastador. Uno a los 30 años planea su vida, pero bueno, a partir de ahí pues sí hubo algunos cambios, como tener que utilizar bloqueador todo el tiempo, suéteres de manga larga, nada de faldas, evitar el sol, cuando a mí me gustaba mucho ir a lugares soleados, la playa, pero pues ahora ya me acostumbré y ya aprendí a vivir con el lupus. Con eso puedo seguir haciendo mi vida normal. Ando en camiones, en el metro, trabajo. Gracias a Dios no he perdido el trabajo, que es algo que me ha mantenido ocupada y me distrae. Tuve mi primera crisis de lupus el día 4 de noviembre del 2014. Estuve 10 días internada y me afectó los riñones. Tuve una nefritis lúpica grado 4+5. Tuve medicamentos muy fuertes en los que perdí el cabello. No por completo, pero sí perdí gran cantidad de mi cabello. Bajé 18 kilos, mismos que con la prednisona recuperé, pero sí ha sido una etapa difícil. El tiempo que tuve los tratamientos eran náuseas, mareos, vómito. Después de que fueron reduciendo los medicamentos, pues me fui sintiendo mucho mejor, aparte de la evolución que tuve gracias a ellos, ¿no? Ahorita nada más me mantengo con 9 y pues me he sentido estable. Pues ya regresé a trabajar otra vez después de esa crisis. Y pues estoy contenta, mis revisiones continuas, mensuales, con mis nefrólogos, con mis reumatólogos, y eso me ha mantenido estable. Vivir con lupus no es sencillo, pero tampoco es difícil o imposible. O sea, es adaptarse a ciertas limitaciones que ahora tenemos, pero podemos hacer lo mismo. Me voy a nadar, me voy de vacaciones, voy a la playa, juego con mi hijo. La alimentación sí le he tenido que cambiar por el daño renal, sobre todo en las sales, reducir las sales, reducir carnes rojas, pues todo lo que contiene proteínas, disminuirla un poco, pero pues creo que con eso me he mantenido bastante estable y pues no se me ha dificultado. A mi hijo lo tuve antes de que me diagnosticaran lupus. Mi hijo sabe que mamá está enferma, ha escuchado la palabra lupus, le ha tocado vivir mis ausencias, la 21ª crisis que he tenido la ha vivido y para él fue un poco difícil porque él no supo en qué momento mamá se fue. Mamá salió a las 4 de la mañana a urgencias y él no supo hasta después de 10 días. Y creo que para él fue difícil porque cuando mamá regresó pues más delgada, llena de moretones en los brazos por las venoclisis y para él fue muy difícil esa parte. Creo yo que todavía no le entiende mucho porque tiene cerca de los 4 años, pero trata de no exponer mucho a mamá. Gracias, muchas gracias por este testimonio y aquí estamos con el público. Vero nos va a platicar de su experiencia. Hola, Vero. Hola, buen día, doctor. Pues yo tengo lupus desde los 19 años, me lo diagnosticaron a los 19, empecé con crisis a los 15 y los médicos me dicen que posiblemente lo tengo desde los 10. Tengo trasplante renal, hace 10 años, me lo donó mi madre y este año ha sido muy difícil porque ya tengo rechazo humoral mediado por anticuerpos. Y estoy en espera de un tratamiento muy costoso que se llama plasmaféresis y el cual desgraciadamente Centro Médico no me quiere apoyar. Y a causa de esto, mi porcentaje de funcionamiento renal está en el 30%. Ya, no se me nota. No, pero pues la estoy pasando mal, estoy en espera de una biopsia y espero ya el director de trasplantes ya me pueda pues proporcionar este tratamiento. Te van a hacer una biopsia para determinar el grado de severidad del riñón. Así es. Justamente la doctora nos comentaba sobre la necesidad de las biopsias. Doctora, si nos pudiera decirle a Vero cuál es la sugerencia. De hecho, en los pacientes con nefropatía lúpica, lo que nosotros inicialmente, independientemente que empecemos en un tratamiento, es la realización de la biopsia renal. Los pacientes son sometidos a estas biopsias, lamentablemente nos llegan ya en estadios un poco más retrasados. Lo que nosotros estamos tratando de promocionar a nivel nefrológico es comenzar las biopsias un poco antes, tratar de encontrar pacientes en estadios 1 o 2, no 3 o 4 y 5, que ya son prácticamente los que tienen mayor lesión. En el caso de los pacientes trasplantados con lupus, puede haber una actividad propiamente que sea otra vez por otra nefropatía lúpica asociada nuevamente a este trasplante que se está presentando, el cual amerita la realización de esta biopsia a la brevedad para poder ofrecer prácticamente un trasplante en un tiempo breve, porque tenemos que recordar que aquellos pacientes que son sometidos a trasplante deben de tener por lo menos un año de inactividad para poder realizar este trasplante. Ok, ¿te queda claro? Claro que sí. Bueno, pues mucha suerte. No, gracias a ustedes. Tenemos otro comentario. Hola, Luis. Hola, buenos días.
¿Qué nos vas a platicar tú? Mira, yo tengo lupus desde hace 8 años. ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años exactamente, tengo 16 hoy en día. Y bueno, mis primeros síntomas fueron manchas en las piernas y dolor articular. Después decidimos ir al médico a verificar qué era y bueno, el doctor Jorge Jiménez, muy buen doctor la verdad, dijo que era púrpura. Ajá. Pensamos que era púrpura y dijo, no, ¿sabes qué? Llévalo al Hospital Infantil de México y ahí que te den un diagnóstico. Y ya de ahí me empezaron a hacer estudios y resultó ser lupus. Ahorita voy muy bien con la enfermedad, tomo prednisona, plaquenil y nicofelonato. ¿Y te sientes bien? Me siento bien y tengo 2 biopsias de riñón. ¿Y cómo está tu riñón? Está bien. ¿Qué le dices a la gente que tiene lupus? Pues que, bueno, si tienen síntomas que vayan a verificar qué es, se cuiden y una vez que, si se los diagnostican, pues echarle ganas al tratamiento. Estar fijos al tratamiento. Estar fijos, cuidarse. Ok. Lourdes, muchas gracias, Luis. De nada. Una pregunta. Hablamos muchos de problemas articulares en lupus y uno de los diagnósticos diferenciales es con la gran cantidad de artritis que existen. Yo les pregunto a los panelistas, ¿cuáles son las articulaciones más comúnmente afectadas? Frecuentemente afecta las articulaciones de las manos, las de los dedos, las muñecas. En ocasiones las rodillas o los tobillos son las que más, con mayor frecuencia les duelen, se inflaman, se ponen gorditas, se sienten rígidos y fatigados. Y hablamos de que el diagnóstico diferencial, es decir, diagnosticar lupus se puede confundir con muchas otras enfermedades o muchas veces comparte síntomas con muchas otras enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes con las que se puede confundir el lupus? Pues de las primeras, sobre todo a nivel facial, se puede confundir con dermatitis solar de cualquier otra estirpe, con una enfermedad que se llama rosácea, que también da una coloración rosada en la zona centrofacial y en las mejillas, dermatitis de contacto, incluso procesos de acné que están muy inflamatorios, puede ser parte del diagnóstico diferencial, y todos los procesos inflamatorios de las mucosas, es decir, conjuntivitis, estomatitis o inflamación de la boca, aftas recurrentes, herpes labial, etc. Entonces, no todas las inflamaciones necesariamente quieren decir que tengan lupus. Y va a depender mucho de la manifestación. Por ejemplo, a nivel articular, pues principalmente artritis reumatoide. Pero, por ejemplo, pueden llegar pacientes con lupus que tienen fiebre, ganglios, pérdida de peso. Y entonces, bueno, se puede confundir incluso con cáncer de la sangre, con el linfoma, con otro tipo de infecciones como tuberculosis. Si debutan o tienen manifestaciones neurológicas, o sea, depende mucho de la manifestación, es el diagnóstico diferencial que uno pues tiene que ir buscando. Yo creo que mencionaron una cosa que es clave que hay que aclarar a la población general. Fiebre, se tocó el punto de fiebre. Siempre, sobre todo aquí en México, pensamos fiebre, inmediatamente tienes una infección. Y estamos hablando de esto, es que es una enfermedad o un grupo de enfermedades que no es infecciosa y puede generar fiebre. Tumores te pueden generar fiebre y enfermedades de la colágena. Claro, la fortuna es que lo más frecuente son las infecciones. La ¿no? fortuna. Pero, la fortuna, pero desde luego que fiebre puede hablar de padecimientos autoinmunes, padecimientos neoplásicos, por ejemplo. Neoplásicos son tumorales. Yo me acuerdo cuando era yo residente que decían fiebre de origen oscuro en un paciente, era, pues vamos a buscarle y no lo encontraba, será buscar a ver qué enfermedad tenía el paciente. Mira, a propósito de lo que están comentando, que se puede confundir con varias enfermedades, evidentemente, nos comenta Nora Perales, la mancha de alas de mariposa en el lupus es algo que permanece constante o puede aparecer y desaparecer sin motivo aparente. Lo pregunto porque creo que si puede ser confundida con otras enfermedades, creo que lo prudente es asistir inmediatamente con el dermatólogo para que pueda entonces determinar si se trata, bueno, ir descartando finalmente. Sí, ya ha tocado la doctora Fragoso el término de exacerbaciones y remisiones. Igual en la piel puede haber momentos en que sea mucho más notorio y a veces disminuir un poco o incluso ser persistente. Parte de lo que fomenta este enrojecimiento es la sensibilidad a la radiación solar. Entonces, el inicio del tratamiento tiene que ver con remitir la exposición a la radiación solar. Nos preguntan sobre la alimentación. ¿Tiene que ver la alimentación antes de que lleguemos al problema renal? También depende de las condiciones del paciente, porque en general tiene nada más que tener un peso adecuado, porque muchas veces se elevan colesterol, triglicéridos, etcétera, y eso aumenta los riesgos cardiovasculares, o sea, para el corazón y sobre todo que de por sí por el lupus pueden incrementar. Entonces, mantenerse en un buen peso, una dieta sana, equilibrada. Obviamente, ya si hay algún problema renal o algo así, puede tener algunos ajustes.
Y hay algunos alimentos como por ejemplo la alfalfa, aunque casi nadie la consume, pero bueno, se recomienda tratar de evitarla. Más que nada una dieta sana. Pero estrictamente algún alimento que desencadene el lupus o que active la enfermedad toda vez que está tranquila, estrictamente no. No existe. Okay. Más bien el estilo de vida, por ejemplo el tabaquismo, que sí hay cierta evidencia de que esto puede empeorar, exacerbar, pero más bien está enfocado a evitar complicaciones cardiovasculares y en caso de nefropatía, de afección del riñón, pues también darle importancia a la alimentación. Ya habló la doctora que cuando se daña el riñón, en la orina se pierden proteínas, que no debe de haber proteínas en la orina, entonces un examen general de orina es un examen sencillo que nos puede mostrar si hay proteínas, y ahí sí se recomienda que vayan de la mano con un nutriólogo, dependiendo del daño renal que tengan. Exactamente. Los pacientes que ya tienen alteraciones más avanzadas, obviamente tenemos que restringir un poco la ingesta de estas proteínas, enseñarle qué tipo de alimento, que es lo que consumimos normalmente o que consumen ellos normalmente, son los que tienen que comenzar a disminuir. Se menciona también ingestas de sal, el consumo prácticamente de otros elementos como ciertas cervezas, o sea, que vayan cambiando este tipo de alimentación, incluso también de lo que consumen en bebidas. A la larga, lo que nosotros proponemos es de que si empezamos con un tratamiento temprano en un estadio 1 o 2, en los cuales encontremos estas proteínas, además de otros elementos que se encuentran en el examen general de orina, podríamos tratar de mejorar un poco la condición. Si tenemos la biopsia y corroboramos el estadio en el que estamos, podemos en un momento determinado ir deteniendo, o más bien ir vigilando que se detenga, porque tenemos que aceptar que realmente no existe un parámetro ni una fecha tal, aunque nosotros normalmente utilizamos también otros estudios inmunológicos, no existe una regla. Yo puedo tomar el día de hoy estudios inmunológicos al paciente y el paciente presentar el problema a los 2 días, pese a que su sistema de complemento, anti-DNA, todo esto estuviera tranquilo. Y nosotros tener el problema a nivel renal. Pero si tratamos de mejorar esa calidad de alimentación e indicarle conforme el patrón de biopsia que tiene el paciente la alimentación, es mucho mejor. Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces la alimentación, como siempre recomendamos, en todo, ni siquiera en enfermedades, tener una alimentación adecuada. Claro que si ya tienes daño en el riñón, la doctora nos lo acaba de decir, es muy importante que vayas de la mano con nutriólogo para saber qué es lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que puedes tomar y lo que no debes tomar, porque esto sí puede acelerar el daño del riñón. Vamos a regresar a hablar de tratamiento en lupus. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos. Para cada grupo de manifestaciones el tratamiento es diferente. Para el lupus, como en ninguna otra enfermedad, el médico reumatólogo hace un traje hecho a la medida, así como un sastre. Dependiendo de la manifestación, nosotros vamos a utilizar un medicamento u otro. En términos generales, a todas las pacientes se les tiene que dar protección solar con filtros solares. Para las manifestaciones articulares es un tratamiento muy similar al de la artritis reumatoide, metotrexate, ácido fólico, antiinflamatorios no esteroideos. La piedra angular del tratamiento con lupus se llama prednisona, que es cortisona, que no siempre es mala, ¿no? Cuando nosotros ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio, la prednisona salva en la actualidad muchas vidas de las pacientes con lupus. Hay que saberla usar, hay que saber prevenir sus efectos secundarios. Damos protección gástrica, damos protección contra osteoporosis también, damos protección contra embarazos. Los pacientes con lupus se tienen que embarazar cuando la enfermedad esté controlada completamente. En algún grupo de pacientes, con el tratamiento se puede lograr lo que es inactividad de lupus. Las pacientes también lo dicen como remisión de la enfermedad. Esto no quiere decir que la enfermedad está curada. Esto quiere decir más bien que la enfermedad está controlada, pero en cualquier momento la enfermedad se puede activar. Hay un porcentaje muy pequeñito de pacientes que se activan, tienen una fase de mucha actividad y después se inactivan y no vuelven a tener ninguna manifestación. Este es el menor número de pacientes. La gran mayoría de los pacientes tienen periodos de actividad y de inactividad dependiendo de muchas cosas, ¿sí? Dependiendo del control de la enfermedad, del tipo de manifestación de la enfermedad y de la enfermedad misma, ¿eh? A pesar del tratamiento, hay pacientes que tienen recaídas. Por eso es importantísimo apegarse al tratamiento, evidentemente. Les comparto más comentarios y llamadas. Chocotroco 17. Mi hermana padeció lupus muy agresivo. Constantemente
internada y al final le atacó al sistema nervioso y desafortunadamente falleció. Lalo Lascano, lupus, tema importante de la salud pública, valiosa orientación. Liliana Iturbe, tuve un problema de infección y me diagnosticaron hipersensibilidad. Me trataron con prednisona. ¿Hay relación con el lupus? Alicia Álvarez, ¿me pueden decir de la esclerodermia sistémica? ¿Es prima hermana del lupus o no? Felicidades por el programa. Gab dice, a mi hermana le diagnosticaron lupus porque se le bajaron las plaquetas, pero no tiene inflamado el hígado. ¿Tiene alguna relación? Gabriela Rodríguez, ¿puede haber lupus neonatal que provoque la muerte del bebé? Marcela Sánchez, hablen por favor del lupus discoide, del lupus eritematoso sistémico y qué tipo de trabajos son recomendados para cada caso. Nos dice Gab también, ¿el lupus lo diagnostica un hematólogo o un reumatólogo o ambos lo pueden hacer? Marcela Sánchez, ¿cómo tratar la vasculitis? ¿El frío y el calor afectan en alguna forma? Claudia Curiel, ¿y el síndrome de antifosfolípidos es como el inicio del lupus tal vez o no? Gloria Luna, a mi hija le dijeron después de 12 años el lupus se convierte en esclerodermia. Quisiera saber o que hablaran al respecto y qué es lo que se puede hacer. Esta otra llamada es de Laura López Ortega y nos dice, padezco de lupus eritematoso sistémico desde hace 16 años. Lo tengo en remisión. Además, padezco artritis reumatoide. Ambas me las diagnosticaron al mismo tiempo. Me mandaron metrotexate, pero se me cayeron los dientes. Lo que me duele es la rodilla izquierda y el tobillo derecho. El que me atiende es el médico internista. Estoy tomando predixina, 5 miligramos, y ketorolaco, y además dorixina. También se me inflaman las articulaciones. En el IMSS, el reumatólogo no me atendió, sino el internista. Tengo 1.6 de creatina. Me dijeron que es daño renal agudo. Quiero saber si esto puede ser reversible o no. Alma Delia Angulo, tengo lupus y se me han enchuecado los dedos de los pies. Quiero saber por qué se enchuecan los dedos de los pies y si existe algún riesgo si me opero precisamente los dedos o no debo de hacerlo. Celia Sánchez, mi mamá tiene 17 años con lupus, solo que ella tiene las manchas en la cabeza. Por esta razón no se expone a sol. Solo últimamente ha presentado cuadros alérgicos. Cuando come algo se inflama, se hincha. Queremos saber si este también forma parte de uno de los síntomas del lupus. Itzel, soy paciente de lupus desde hace 15 años. Cuando tenía 19 años me detectaron nefropatía túpica. He estado sometida a diversos tratamientos. Me encuentro controlada. Ahora tomo azatropina. Recomiendo que sigan totalmente las recomendaciones de los médicos. Tengo una bebé de 1 año y llevo una vida normal con mi pareja y mi familia. Marta Hernández, me diagnosticaron lupus. Me dicen que tengo anticuerpos llamados ANA, pero mis síntomas no coinciden con los que están mencionando en el programa. Efectivamente tengo esto o estos anticuerpos son diagnóstico para este tipo de enfermedad. Parte de las dudas y comentarios que nos comparten aquí en las redes sociales. Las tenemos aquí ya en el bloque 6, Oscar. Vamos a tratar de contestarles todas estas dudas y preguntas que nos han escrito. Muchísimas gracias. La gente que tiene lupus es importante que no se sienta sola, para eso existen asociaciones. Y Clarice, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. ¿De dónde vienes? ¿Qué hacen ustedes? Del Cuéntanos. Despertar de la Mariposa. Somos una asociación enfocada a atender a personas con lupus, sean hombres y mujeres, y lo más importante es que sea de manera integral, que podamos sentirnos acompañados, de que no estamos solos. Bueno, vemos aquí bastantes de la asociación en el que hemos trabajado ya durante 4 años para poder reintegrar a las personas a una vida lo más normal posible. ¿Y puede ir cualquier persona? Sí, cualquier persona. Nosotros nos reunimos el 4º sábado de cada mes en el Hospital Adolfo López Mateos, que está en Churubusco y Avenida Universidad. Y nos pueden contactar a través del Facebook, que es El Despertar de la Mariposa, el guión de Frente al Sol, o en el mail, que es eldespertardelamariposa@gmail.com. Ok, esto es importante para mucha gente que tiene dudas, que probablemente no saben con quién acudir. Ustedes siempre van a saber a dónde referirlos adecuadamente, dependiendo, porque hay muchísimas dudas por lo que estamos viendo. Exactamente. Nosotros lo que nos interesa mucho es que la gente esté informada. No solamente el paciente, sino también el familiar y las empresas en las que se trabaja, para hacer conciencia
de cuáles son los efectos de esta enfermedad y pues realmente también tener como ese acompañamiento en todo momento. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Bien, y tenemos aquí, vamos a hablar también que se está haciendo investigación. Doctora Emma, ¿cuál es su apellido? Silva Gallardo. Doctora, ¿qué están haciendo ustedes? Sí, hace aproximadamente 3 años empezamos a recibir pacientes con enfermedad autoinmune en la clínica privada. Ahorita ya nos encontramos en el Departamento de Medicina Interna de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza. Estamos trabajando un programa de investigación para pacientes con enfermedades de este tipo y estamos poniendo un tratamiento articular ortoquinético que tiene que ver, afortunadamente, integrando todos los sistemas del cuerpo para lo que es la disfunción temporomandibular y el trastorno craniomandibular en los pacientes. Entonces estamos viendo... ¿Qué es esto? Explíquenos. Sí, cómo no. Estamos haciendo un diagnóstico ortoquinético correcto donde estamos haciendo análisis cefalométricos a través de radiografías panorámicas o laterales de cráneo y estamos revisando que la mandíbula en los pacientes pueden tener desviación, el cóndilo puede estar fuera de su lugar, el paciente chasquea porque son enfermedades que tienen mucho compromiso articular, entonces la articulación se inflama, les duele, incluso les duele las mejillas. En el caso de la esclerodermia o esclerosis sistémica, los pacientes tienen xerostomía, que esto es boca seca, se les achica la piel. La sobreproducción de colágeno tiene mucho que ver con los tejidos, ¿sí? Entonces, es esta parte que estamos haciendo ahora, integrando el sistema masticatorio no como una república independiente, sino ahora como un sistema que forma parte de todo el cuerpo. ¿Y a quién está dirigido sobre todo? Está dirigido sobre todo a pacientes con esclerodermia o esclerosis sistémica, pero en la consulta privada tenemos pacientes de fibromialgia, de lupus eritematoso sistémico, de artritis reumatoide y de esclerodermia también. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. ¿Algo que le quieran comentar, panelistas, sobre la articulación temporomandibular en lupus? Bueno, tanto en lupus como en otras enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, es parte de la exploración que tenemos que hacer normalmente, sobre todo en todos los pacientes que tienen afección articular. Y bueno, cuando se detecta que hay algún problema, mandarlo de inmediato, ¿no? Cuando existe alguna sospecha. Y ahora sí, en la cápsula vimos que el tratamiento de lupus, y se ha visto en base a las llamadas y en base a los testimonios, que es muy variable. Ya se dijo en la cápsula que es un traje hecho a la medida, porque dependiendo dónde esté atacando el lupus, se va a dar un tratamiento específico. Pero existe un pilar en el tratamiento de las enfermedades inmunológicas que se ha mencionado, y yo les voy a pedir a los panelistas que nos hablen sobre la prednisona o cortisona, como se le conoce en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas, que no está libre de efectos colaterales? ¿Si debe de ser regulada? ¿Quién la debe de manejar? Etcétera. Doctores, desmitifiquemos esta medicina que trae tanto alrededor este medicamento de ella. Bueno, en efecto, el esteroide, pues sí, la cortisona, también así se llama, es el tratamiento, pues yo lo diría en agudo, en lupus eritematoso. Y va a depender mucho la dosis que utilicemos de la manifestación que se presente. Es el mejor antiinflamatorio, y repito, en agudo, porque el objetivo del tratamiento es, toda vez que la manifestación esté controlada, irlo descendiendo. O sea, no quiere decir que un paciente con lupus va a requerir esteroide toda la vida. Esteroide y cortisona. Y cortisona es lo mismo. Esperamos que no, porque para eso hay otros inmunosupresores que ya han platicado la gente del público. Entonces, es muy importante, cuando el esteroide o la cortisona está bien indicada, pues no tiene por qué tener ser tan satanizada ni tener tantos efectos adversos. Claro que los tiene, todos lo sabemos. Tiene efectos adversos y si se utiliza por mucho tiempo, pues los va a tener. Pero bien indicada y utilizada de manera adecuada por el especialista, la verdad es que pues estos efectos adversos deben disminuir. Otra cosa importante también es el paciente. Es un medicamento que actúa rápido y que actúa muy bien, entonces el paciente se siente rápidamente bien. Y pasa el tiempo y al ratito se vuelve a sentir mal y pues a veces hasta solitos los pacientes empiezan a hacer uso de la cortisona sin preguntar al médico, sin el apego, y entonces ahí viene, ¿no? Ahí viene mucho de la presentación del efecto adverso. Como algunos de las manifestaciones más comunes en esta enfermedad son a nivel cutáneo, los dermatólogos también recurrimos a los esteroides, pero de aplicación tópica.
no necesariamente ingeridos, como es el caso de la prednisona, que se toma en tabletas. Es decir, ungüentos, pomadas y cremas que tienen esteroide. Esteroide ya quedamos que es cortisona en el lenguaje general. Derivados de cortisona. O derivados. Correcto. Y entonces el paciente también aplica este tipo de cremas, alcanza cierto grado de efecto antiinflamatorio, se siente bien y de manera recurrente empiezan a automedicarse. Y entonces hay que tener cuidado. O sea, los derivados de cortisona no son malos. O sea, para empezar, la mala es la enfermedad. Segunda, es el mal uso o el uso irracional de estos derivados, porque es la primera espada que tenemos los médicos para poder atacar esta enfermedad. Entonces, hay que desmitificar el uso de los esteroides, porque los pacientes incluso llegan, como ya previamente informados en las redes sociales o por internet, llegan, tengo lupus, ya lo sé, y no me vaya a dar cortisona. Bueno, o sea, tenemos que mediar en algún momento y dar información adecuada al paciente. Sí, sobre todo en México se venden libremente, entonces quitarnos el que nos lo dio alguien que tenía lo mismo que yo, entonces creemos, en primera, quién sabe si tienen lo mismo, y en segunda, tiene que estar regulado por el médico, debería ser únicamente de venta bajo prescripción. Y tomar en cuenta que si bien los vamos a utilizar frecuentemente en estos pacientes, como mencionaba la doctora Hilda, tenemos muchos otros medicamentos que podemos emplear y que van a ir dirigidos específicamente a qué manifestaciones tienen, dependiendo de la gravedad de la manifestación y de la zona que está afectando esta manifestación. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo no automedicarse, lo decimos aquí, independientemente del tema que estemos tocando aquí en Diálogos en Confianza, y con medicamentos como los esteroides que sí tienen efectos colaterales que pueden ser peligrosos, y ahorita vamos a hablar, ya inclusive hay una llamada sobre uno de ellos, pero los efectos colaterales se pueden tratar de prevenir cuando están supervisados por un médico porque son dependientes totalmente de la dosis y de la duración del tratamiento. Yo recuerdo, y me sacarán ustedes de error, que normalmente das una dosis alta para apagar, pensemos en un incendio, apagas y luego ya nada más dejas un poquitito y eventualmente se quita. ¿Nos pueden hablar de los otros antiinflamatorios? Porque ahorita hubo alguien que mencionó que utiliza antiinflamatorios no esteroideos que son de la familia de la aspirina, que también son medicamentos de los cuales se abusa muchísimo. Pues claro, como la artritis, la afección articular en esta enfermedad es de la más frecuente, pues el paciente obviamente tiene en casa el naproxen, el diclofenaco, y sí, va a funcionar porque finalmente es un antiinflamatorio. Pero nuevamente lo utilizan y bueno, este tipo de medicamentos también tienen muchos efectos. Sí los utilizamos nuevamente, pero digamos con una indicación precisa. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros a nivel de nefrología, ya tenemos de por sí un problema inmunológico, ya tenemos un problema a nivel renal, tenemos otros problemas que son secuela de la enfermedad directamente del riñón. El abuso de estos elementos no esteroideos también daña más la función renal, entonces agregamos otro patrón más a tener que controlar, y por eso estos medicamentos en particular, cualquiera de ellos, tratamos de invocarle a los pacientes y de enseñarle a los pacientes cómo los pueden utilizar y que no abusen de ellos, porque estamos hablando de que son dosis sumamente elevadas de este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos, la aspirina y sus derivados, ibuprofeno, etcétera, es de lo más común que se utiliza, y pueden entonces lastimar un riñón que ya está lastimado, entonces sale peor literalmente el caldo que las albóndigas. Entonces vamos agregando otros factores que nos van a empeorar todavía, algo que podríamos en un momento determinado detener con los tratamientos inmunosupresores, empezando por el esteroide, pero que a la larga me va a generar ya no un daño agudo, un daño crónico prácticamente y una disminución de la función. Inmunosupresores, y ya se mencionó por ahí la palabra quimioterapia. ¿Nos pueden decir qué son inmunosupresores? Dejemos a los esteroides por un lado. Los inmunosupresores son medicamentos que van a actuar en el sistema inmune, tratando de evitar que ese ejército del sistema inmune que nos está atacando nos ataque tanto. Obviamente, dentro de esto, la gente le tiene mucho miedo a que es que me voy a infectar más, etcétera. Es cierto que ataca células propias del lupus o alteradas y algunas células que finalmente nos sirven de defensa del organismo también. Sin embargo, es necesario y es algo que tiene que ser medido, y de ahí la importancia que el paciente esté acudiendo a sus citas para ver, uno quiere suprimir hasta cierto grado, ver que esté tolerando el medicamento, probablemente nos falta, podemos ajustar, dar un poco más de medicamento, o al contrario, está respondiendo demasiado. Con algunos, por ejemplo, ciclofosfamida, de pronto bajan demasiado las defensas. Si bien es algo esperado, si lo notamos demasiado, ajustamos, ¿no?
Yo creo que esto es lo principal en cuanto al tratamiento. Ya se dijo, es hecho a la medida. Por favor, no se automediquen, no les recomienden a sus compadres que si están tomando tal cosa lo tomen también ellos, porque no sabemos, no los han revisado un médico, saber exactamente qué es lo que necesita tratarse. Si bien los medicamentos no están libres de efectos colaterales, es mucho menor la posibilidad de tener un efecto colateral cuando se está siendo vigilado por un médico supervisado y utilizando las dosis adecuadas. Sí, van a suprimir el sistema inmunológico, nuestra defensa te puede hacer susceptible a infecciones, pero lo que queremos es que esta defensa que se nos está dejando venir a nosotros encima no lo haga. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para terminar el programa y aclarar todas sus dudas. Estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza, hoy hablando de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad reumática. Y a propósito, de hecho, de ello, Pepe, en un principio del programa comentabas bien, bueno, las enfermedades reumáticas son muchas, ¿no? Hoy estamos tratando o tocando de una de las más frecuentes y de las que poco se tiene información. Sin embargo, puede ser que la más frecuente sea la enfermedad reumática crónica y tiene que ver con el origen multifactorial con variables como la edad. Estamos hablando de la osteoartritis, que es una de las más comunes, desde luego. El sobrepeso puede ser también un factor. Lesiones tempranas, el género, la predisposición genética, entre otros, desde luego. ¿A qué edades se puede presentar? ¿Cómo se debe tratar? ¿Cómo podemos prevenir, en verdad, llegar a la osteoartritis, que además cada día se vuelve más común? Y es que hay que explicar que entonces el desgaste precisamente del cartílago, es lo que puede provocar los dolores en las articulaciones. Pero no solamente es la edad, como decíamos, hay otros factores, pero cada una y cada uno podemos ser responsables de nuestra salud. Así que cómo tener la mejor calidad de vida y evitar precisamente esta osteoartrosis, pues el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza con mucho gusto se los diremos. 53 41 44 35 es el teléfono para que aparten y reserven su lugar en este momento. Vamos a ver qué ha pasado en la segunda parte del programa de hoy. A veces un simple examen general de orina con una lectura que se denomina proteínas, la presencia de proteinuria ya nos está indicando de que algo está pasando en ese riñón. Sabemos que no podemos prevenir al 100% qué persona es la que va a padecer lupus. De tener una cultura y conocimiento sobre la enfermedad, no mitos y leyendas. O sea, que la información que llegue a la población sea fácil de digerir, comprendida, entendida y saber que se tiene que realizar por lo menos una vez al año, 2 veces al año, chequeos generales. El lupus, de hecho, se ha dicho que probablemente en unos años la vamos a ver varias enfermedades, dividida en varias enfermedades. ¿Por qué? Porque el espectro es muy variable. El paciente hay que ver si está recibiendo, si tiene el diagnóstico correcto, si está realizando las modificaciones que se le indican y tomando un tratamiento adecuado y ver qué órganos son los que está afectando. Cada paciente tiene órganos diferentes afectados y eso es realmente lo que va a determinar gran parte de su pronóstico. Si es que parecería que todo es fatalista en el lupus y no siempre. Sí, pero puede haber algunos detonantes del lupus. Por ejemplo, el embarazo es uno de ellos. Otra es la exposición a algunos medicamentos. Al sol. Sí, al sol también, desde luego, una exposición prolongada o intensa puede detonar el lupus. Entonces, depende mucho de la manifestación que el paciente presente, es el tratamiento que se va a indicar. El lupus sí deteriora la calidad de vida, deteriora la capacidad de acción todos los días. A veces no se pueden levantar, hay que tener paciencia con ellos. ¿De algún alimento que desencadene el lupus o que active la enfermedad toda vez que está tranquila? Estrictamente no. Estamos ya en el último bloque de Diálogos en Confianza y vamos a tratar de contestar todas las preguntas que quedaron sin contestar. Nos escribió Jaime Arciniega y nos dice, ¿por qué no contestan las preguntas cuando las estamos preguntando? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a lo largo del programa se contestan muchísimas de las preguntas en los comentarios que dicen nuestros panelistas y lo que dejamos al final es lo que no se acabó de contestar, que es exactamente lo que vamos a hacer ahorita, empezar a contestar todas las dudas. Y me arranco, esa fue la de Jaime Arciniega, pero tenemos muchas más. En niños, ¿cómo sospecharlo? ¿Cuáles son los primeros síntomas en niños? Las manifestaciones suelen ser las mismas, dolor en las articulaciones, su carita muy roja, fatiga, fiebre, a veces un poquito con más frecuencia los ganglios crecidos,
y pues obviamente púrpura también. Vasculitis. Lesiones rojas, como color vino en las piernas. Los moretones, como le pasó a Jesús. Algo más grande que los moretones, o sea, Ok. mucho más. Alguien comentó, ¿es siempre muy agresivo el lupus? No, afortunadamente no, yo creo que es al contrario, no es lo habitual. Lo habitual es que esté tranquilo. Lo raro es que sea tan agresivo. Ok, preguntaron si se asocia a diabetes mellitus. No. Como complicación del tratamiento o de mala dieta y demás, pero no como tal que está asociado. No necesariamente hay una asociación entre el lupus y En diabetes. realidad no la hay. Ok. Apoyo psicológico para pacientes lúpicos. Se habló que hay que manejarlos de manera integral. Se recomienda, ya vimos que hay una asociación. ¿Cuál sería la sugerencia de ustedes, panelistas, a cualquier paciente con lupus? Cuando les dan la noticia, lo comentaron en los dos testimonios grabados, que pues es un shock, no se sienten muy mal. Yo creo que los pacientes con lupus son pacientes frágiles y entonces cualquier cosa puede aumentar su inflamación, tienen que cambiar sus hábitos de vida y uno de los esenciales es la fotoprotección. Entonces, sí, fotoprotección quiere decir cuidarse de los rayos del sol. Correcto. Entonces, tienen que cambiar hábitos y eso no siempre es fácil. Y además no son comprendidos siempre, entonces necesitan algo de apoyo. Yo creo que sí es importante. Ok, hubo varias preguntas sobre los mitos de la prednisona, cortisona o esteroides, ya se habló de ellos. Se habló también de la esclerodermia, si se puede confundir. Si ustedes rápidamente nos dicen lo que es la esclerodermia, doctor. Sí, no se puede confundir. La escleroderma sistémica es una enfermedad también autoinmune, quiere decir que también tiene algunos anticuerpos que producen manifestaciones, pero son dos entidades completamente diferentes. No se puede confundir una con otra. En casos muy raros pueden coexistir, pero no es posible que uno confunda escleroderma con lupus eritematoso. Perdón, si bien en etapas iniciales de la esclerodermia pudieran tener manifestaciones que no están muy diferenciadas, digo, ya en una etapa avanzada evidentemente son muy diferentes, pero en etapas iniciales que tienen dolor en las articulaciones, que son cosas inespecíficas, y también tienen anticuerpos, que hubo una pregunta, anticuerpos antinucleares positivos, pueden estar positivos en muchas enfermedades. Entonces, no son específicos, sino detectan enfermedades autoinmunológicas. Hepatopatía o daño al hígado, también se preguntó. El lupus puede tener como manifestación daño al hígado. ¿Sí? Aunque no es lo más común. Aunque no es lo más común, y bueno, si alguien tiene daño al hígado, no pensamos primariamente en lupus, a menos que tenga otras manifestaciones. Pero sí, también puede verse afectado el hígado en lupus. Hubo un caso que llamaron por teléfono y comentaron que se murió un niño de lupus neonatal. ¿Fue en el niño o fue en la madre? Bueno, el lupus neonatal habitualmente es por el paso de los anticuerpos de la mamá hacia el bebé. Incluso no forzosamente tiene lupus la mamá. Puede simplemente tener unos anticuerpos que se llaman anti-Ro o anti-La y eso provoca el lupus en el niño. Supongo que la que murió fue la mamá, no entendí bien la pregunta. Generalmente el lupus neonatal después de unos meses van disminuyendo los síntomas y demás. Es más que nada lo aparatoso del cuadro. Creo que la pregunta era si un niño podía morir a consecuencia o a causa de un lupus neonatal o si no se daba o si no era probable. Existía. Habitualmente no, es más bien lo aparatoso del cuadro, sobre todo cuando tienen manifestaciones cutáneas. Se nos pidió que se hablara del lupus discoide y durante el primer bloque el doctor ya nos lo aclaró también. ¿Qué médico se debe contactar de primera instancia? Se habla aquí que hay muchos internistas que lo están manejando, pero idealmente es ¿cómo se dice? Multidisciplinario el manejo, pero el pilar es el reumatólogo. En efecto, de hecho, si me permites, yo les recomiendo que siempre, sobre todo si no conocen algún reumatólogo, vean el Colegio Mexicano de Reumatología, más que nada para verificar que es un reumatólogo, porque mucha gente ve de pronto enfermedades reumatológicas y no son reumatólogos. Vean que su reumatólogo sea certificado y acudan con un reumatólogo certificado. Aquí siempre lo insistimos, recuerden que es importante que el médico que te esté viendo esté certificado sobre la especialidad que se está manejando. Alguien preguntó, ¿las micosis, o sea, infecciones por hongos en la lengua, se asocian al lupus? Sí. Todos los pacientes que tienen cierta debilidad o exposición a medicamentos que bajan las defensas pueden tener infecciones bucales producidas por hongos, sobre todo por un hongo que se llama cándida. ¿Ok? Es decir, ya puede ser el tratamiento o cuando se te deprime tu sistema de defensas, estos hongos oportunistas crecen y comúnmente puede ser en vagina, también es muy común, y en la boca, o sea que sí tiene que ver. El fenómeno de Raynaud, nos se mencionó por ahí una sola vez, ¿y qué tiene que ver con el frío y el calor? ¿Nos pueden explicar qué es el fenómeno de Raynaud?
Pues el fenómeno de Raynaud también es una manifestación que se puede ver en lupus, como en otras enfermedades. Escleroderma, por ejemplo, es bien común verlo. Es un espasmo de vasos pequeños, de pequeño calibre en las manos y en los pies, que se presenta principalmente con el frío. ¿Sí? O sea, los pacientes lo detectan porque en frío tienen este espasmo y las manos les cambian de color. ¿Sí? Puede haber 3 fases: fase que se pone rojito, blanco o muy moradito, azuloso. Ese es el fenómeno de Raynaud. Es eso, y cuando se exponen al frío, entonces van a ver el cambio, y sobre todo en los vasos sanguíneos que irrigan los pies y las manos. Porque preguntaron de la exposición al Y frío. es reversible. Obviamente pasa el frío, se exponen al calor y entonces lo habitual es que sea reversible. Alguien preguntó si vale la pena tratarse con medicamentos naturistas. No es No está recomendable. aprobado. Es que no hay estudios que realmente hayan, ¿no?, Que los visto validen. estas asociaciones, y podría- la verdad es que no lo recomendamos. Incluso hay algunas cosas naturales que pueden interferir con medicamentos, entonces cuidado con eso. Sí, por ejemplo, sustancias como ginseng, ginkgo biloba, sabemos que tienen efectos anticoagulantes. De por sí estos pacientes, yo decía, son frágiles, pueden evocar alguna hemorragia, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. O hay sustancias que no sabemos siquiera qué efecto ¿Qué van a son? tener en el sistema inmunológico y si puedan activar o empeorar la enfermedad. Nos hablan de la dermatomiositis, que es otro diagnóstico diferencial. ¿Se explica un poquito qué es esto? Es una enfermedad en la cual principalmente hay manifestaciones en la piel, hay enrojecimiento generalmente en la cara, pero a diferencia del lupus no suele respetar esta zona que se le llamamos nasogeniana y se asocia a debilidad. No siempre, pero generalmente se asocia a debilidad porque hay inflamación en los músculos. Pertenece al mismo espectro de enfermedades inmunológicas o colagenopatías. Digamos, es una prima hermana, digamos, del lupus, ¿no? Ya dijimos que hay hasta más de 200 enfermedades y muchas veces se pueden presentar juntas, o algunos de los síntomas sobreponerse, perdón. Preguntaron ya de los anticuerpos antinucleares, si son específicos del lupus, ya nos dijeron ustedes que no, sino sí nos orientan hacia un diagnóstico. La distensión abdominal, y esa aquí le contesto yo que soy el gastroenterólogo, tristemente la distensión abdominal aparece en muchísimas patologías y muchas veces si ni siquiera están enfermos con algunos alimentos puedes tener distensión abdominal, y el diagnóstico más común que existe en gastroenterología es la colitis nerviosa, que se caracteriza, uno de sus pilares es la distensión abdominal. La exposición al sol, ya lo insistió el doctor, que no. Ya nos dijeron, ¿qué pasa con la deformidad de los dedos de los pies? Alguien preguntó que si se operaba, que qué hacía. ¿Y será lupus o será alguna otra artropatía? Primero, el lupus no es de las enfermedades que de manera característica deforme. Artritis reumatoide sí. Sin embargo, también hay personas sanas que simplemente por zapato, por el tipo de calzado, etcétera, tienen deformidades. Entonces, suponiendo una cirugía, sea esa o cualquier otra, un paciente con lupus se le pueden realizar cuando están indicadas, si el paciente está estable y con, obviamente, la dirección de su reumatólogo y los especialistas que estén dependiendo de la gravedad del paciente o la afección que A tenga. esta persona que tiene los dedos de los pies o ortejos, que así se llama, que los tiene un poco chuecos, lo ideal es que vaya y averigüe por qué los tiene así antes de hacer cualquier otra cosa. No está asociada al lupus Al directamente. lupus directamente, no. Alguien habló que tenía la creatinina en 1.6. ¿Es solo la creatinina? Si se fijan, mis preguntas van con un poco de chanf. Exactamente. No solamente la creatinina, hay otros productos de eliminación o degradación que se pueden elevar, como es la urea, el BUN, que son los más asociados, aparte de otras alteraciones a nivel de electrolitos, sodio, potasio, cloro, o sea, toda la gama de laboratorio con nosotros nos ayuda, pero estos 3 son los principales. Ok, y esos salen en una química sanguínea que se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio lado. junto con un examen general de orina. Nos preguntaron del uso de los antiinflamatorios no esteroideos y hablamos ampliamente de ellos. De la artritis reumatoide, que qué tan común se asocia al lupus. Pues es muy raro, o sea, sí pueden coincidir, son 2 enfermedades diferentes, pero como ya se había comentado, al principio pues las 2 pueden tener artritis, entonces se pueden confundir, pero que coexistan como 2 entidades no es lo frecuente. ¿Es hereditario el lupus eritematoso? No es como tal hereditario, pero sí aumenta el riesgo en general de enfermedades autoinmunes. Muchas veces un paciente con lupus tiene la mamá con artritis reumatoide, alguien con problema tiroideo, en fin, hay un fenómeno de autoinmunidad familiar muchas veces. ¿Las enfermedades tiroideas siempre son autoinmunes? No siempre son autoinmunes. ¿Cuál es el pronóstico
Es una pregunta un poco capciosa, pero alguien lo preguntó, ¿cuál es el pronóstico del lupus? Ya dijeron que mientras más temprano se detecte va a ser más fácil. Depende del órgano afectado, depende de la oportunidad del diagnóstico, depende de la oportunidad del acceso al sistema de salud, la oportunidad de tener algunos medicamentos, porque también eso lo obviamos hace un momento, pero hay algunos medicamentos que son sumamente caros. El sistema de salud puede otorgar algunos de ellos, pero entonces son muchos factores involucrados. Una persona al principio habló y dijo que tuvo que tener reemplazo de cadera por el uso de la cortisona. Sí, desafortunadamente es uno de los riesgos, sobre todo cuando hay sobreuso o abuso de los esteroides. Sin embargo, a veces incluso en pacientes que han requerido por mucho tiempo, aunque haya sido de la forma adecuada, es un riesgo como tal de los esteroides. Sí, se llama necrosis avascular de la cadera. Entonces sí, hay que reemplazar la cadera. Bueno, pues es uno de los efectos colaterales, no se presenta en todo el mundo y muchas veces tiene que ver con la cantidad del medicamento y el tiempo que se haya utilizado. Sobre todo aquí lo que es importante, y en el corte dijimos, no queremos satanizar a la cortisona, al esteroide, a la prednisona, que es lo mismo, sino que si esté indicado por un médico que sí lo tomes. ¿Por qué? Porque un brote de lupus puede verdaderamente ser una cosa, terminar en una terapia intensiva. Correcto. Y puede ser una cosa muy grave. Oscar, ¿alguna otra cosa que te estén escribiendo si nos da tiempo de contestar Pues rápidamente? tenemos muchísimas todavía, sin embargo ya se nos acaba el tiempo, pero nos dice Doc Yello, es importante mencionar el pequeño número de pacientes que están en este momento en remisión, efectivamente es pequeño, pero es posible y real con dietas sin gluten, agrega. ¿Esto puede ser? No tiene nada que ver el gluten. Nada que ver. Es una parte del mito, ¿no? O sea, el problema real es que el paciente tiene que acudir al médico, porque regresando al punto de si es mortal o no es mortal, los peores pronósticos son de los pacientes que tienen lupus y no son tratados. ¿No? Ok, Muy ¿algo bien. más? Una ya rápida. Adriana nos dice, ¿cómo se sabe cuando el lupus está inactivo? Mi papá tiene artritis reumatoide y yo padezco lupus. ¿Qué probabilidad tiene mi hijo de padecerlo? ¿Las personas que padecen lupus tienen más defensas o menos? ¿Y cómo se sabe? Bueno, mucho de eso ya se habló a lo largo del programa, pero doctores, ¿quieren alguien contestar? Pues las mismas, pero están descompuestas. Pues únicamente que la manera de saberlo es acudiendo con su médico, una exploración completa, ver las manifestaciones y nos auxiliamos de algunos estudios de laboratorio, de ahí la importancia del seguimiento. Hubo varios comentarios, perdón Pepe, nada más rápido, donde nos decían, oigan, ¿y este medicamento puede tener alguna alteración en mi organismo? Depende, ya decías tú muy bien hace rato, no se automediquen, vayan con el especialista, el médico, para que asegure precisamente, pues, para qué va a tratar, entonces. Exactamente, y casi todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, todos. Yo siempre he dicho que si la aspirina fuera a volver a salir al mercado no saldría, no le darían permiso. Se nos ha acabado el tiempo y ya nos dio porque siempre tiempo, perdón, de que nos dieran unas palabras de cerrar cada uno de los especialistas, pero les quiero agradecer toda su valiosísima información, sobre todo despejar dudas en temas como este que siempre quedan como en una nebulosa. Entonces el lupus, pues, ¿qué es eso? No sabemos exactamente. Esperemos que les haya gustado, que les haya informado y sobre todo que les haya ayudado este tema. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y además, si quieren ver el programa nuevamente, no se lo pierdan. Hoy tal vez por la noche o mañana como máximo, la repetición en YouTube la pueden encontrar. Exactamente, porque mucha gente nos dice que nos puede ver esta hora, al día siguiente o más tarde ya estamos, nos pueden ver en internet. Muchísimas gracias, nos despedimos, gracias por acompañarnos y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza.